Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de vectores en el espacio. Acompáñame a leer el enunciado. El hombre que se muestra en la figura jala la cuerda con una fuerza de 70 libras. Representa esta fuerza al actuar sobre el soporte A como un vector cartesiano y determine su dirección. Bien, jóvenes, vamos a proceder con la solución de este problema. En esta oportunidad, de acuerdo a lo que nos dice el enunciado, tenemos a una persona que va a jalar con una fuerza de 70 libras a través de una cuerda. En este caso, la fuerza que se manifiesta va dirigida desde el punto A justamente hacia la persona, el cual vamos a dibujarlo por aquí. A ver, vamos a dibujar de manera simbólica dicha fuerza. De acuerdo al problema, esta fuerza tiene un módulo o una magnitud de 70 libras. Perfecto. Nos piden determinar de manera vectorial o cartesiana dicha fuerza y además conocer su dirección. Este problema claramente es un problema de vector en el espacio, puesto que aparecen los tres ejes coordenados, X, Y y Z. Cuando tenemos un vector o una fuerza en el espacio, siempre hay una manera de cómo expresarlo de forma vectorial. Normalmente utilizamos esta ecuación. La fuerza, vamos a colocar acá, toda fuerza va a ser igual a ¿qué? A su módulo multiplicado por su vector unitario. Para determinar la fuerza F, obviamente ya conocemos su módulo, ya conocemos su módulo, pero lo que nos hace falta es básicamente la expresión del vector unitario. No conocemos cuál es el vector unitario dirigido desde A hacia B, porque es justamente en esa dirección donde se manifiesta la fuerza F. No conocemos, pero para determinarlo tenemos que conocer necesariamente las coordenadas de A y las coordenadas de B. Bueno, entonces vamos a determinar cuáles son esas coordenadas. Si observamos, a ver acá, las coordenadas en A, vamos a ver, aquí está el punto A, observen, justamente aquí. A ver, el punto A está sobre el eje Z, exclusivamente sobre el eje Z. ¿Qué significa? Que solamente A tiene coordenada Z. X y Y no tiene. Así que vamos a colocarlo en X0 y en Y0. ¿Y en Z cuánto tenemos? Ah, miren, la coordenada siempre se mide desde acá, desde el origen de coordenadas. Tiene 30 pies hacia arriba. Entonces, su coordenada en Z tiene que ser 30. Perfecto. Vamos ahora acá a las coordenadas en B. Vamos a escribirlo, a ver, por aquí. La coordenada en B. ¿Cuáles serían las coordenadas de B? A ver, si empezamos desde el punto de aquí, desde el origen, para llegar al punto B, podemos darnos cuenta que para llegar de aquí, para ir desde aquí hasta el punto B, se tiene que recorrer 12 pies sobre el eje X hacia la parte positiva, 8 pies hacia la izquierda, es decir, 8 pies sobre el eje Y, es decir, Y negativo, y luego subir 6 pies, ¿ya?, a lo largo del eje Z. Repito, tenemos 12 pies positivo en el eje X, 8 pies negativo en el eje Y 6 pies positivo en el eje Z. Entonces, las coordenadas de B sería 12 positivo, 8 negativo y 6 positivo. Ya tenemos ahí las coordenadas del punto A y del punto B. Vale mencionar que hay videos sobre la determinación de coordenadas en el espacio en una lista de reproducción dentro del canal. Bien, ahora, como ya tenemos las coordenadas de A y de B, podemos determinar justamente el vector unitario. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, ese vector unitario vamos a escribirlo de la siguiente manera. Tenemos acá la fuerza F, la fuerza de 70 libras, es igual a su módulo, ¿no es cierto? Su módulo ya lo tenemos acá. Miren, es 70 libras. ¿Cómo determinamos el vector unitario? Es completamente fácil.
Voy a imaginar que tenemos un vector que inicia en A y llega hasta el punto B. Es solo una imaginación, pero es necesario para determinar el vector unitario. Repito, imaginemos que tenemos un vector en A y que va a llegar hasta B. Muy bien, ¿cómo determino la expresión de ese vector de A hasta B? Es fácil. Resto el punto final, que es B, con el punto inicial. Si yo resto punto final menos punto inicial, tengo justamente el vector desde A hacia B. Entonces sería, a ver, punto B, que es justamente el punto final, menos el punto A, todo eso dividido entre ¿qué? A ver, si yo resto B menos A, lo único que tengo es el vector de A hasta B. Pero yo no quiero ese vector. Lo que queremos es el vector unitario. Para que este vector que está aquí sea unitario, hay que dividirlo entre su módulo. Entonces, hay que dividirlo acá entre su módulo. Ya está. Repito, B menos A representa el vector de A hacia B. Y si lo divido entre el módulo, garantizo de que ese vector sería un vector unitario. El mismo vector unitario justamente de la fuerza F. Muy bien, a ver, vamos a determinar por acá. Sería 70 libras. 70 libras. A ver, ¿cuáles son las coordenadas de B? Aquí tenemos, es 12, menos 8, 6 menos. Las coordenadas de A están en la parte superior, 0, 0 y 30. Entre el módulo, ¿no es cierto? Entre el módulo. Bien, por si acaso este módulo no hace referencia a los 70 libras. Es el módulo del vector que resulta aquí en el numerador. A ver, vamos a continuar. F es igual a 70 libras. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Sería 12 menos 0, 12. Recuerden que se resta componente con la respectiva componente. Menos 8 menos 0 sería menos 8. Y 6 menos 30 sería acá menos 24. Perfecto. Ahora sí, dividimos entre el módulo. Vamos a dividir entre el módulo. Entre el módulo. ¿Cómo determinamos el módulo de este vector? Con raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de 12 al cuadrado más menos 8 al cuadrado más menos 24 al cuadrado. Observen que el cuadrado también afecta al signo, ¿ya? Al cuadrado. Y aquí tenemos ya, digamos, ya planteado nuestro vector unitario. Ese es el vector de A hacia B dividido entre su propio módulo para que todo esto sea justamente un vector unitario. Muy bien, vamos a continuar por acá. Tenemos por aquí, vamos a colocar por aquí, 70 libras por 12 menos 8 y menos 24. El resultado de esto es 28, ¿ya? Y aquí vamos a operar. 70 libras por 12 entre 28 nos va a dar un resultado. 70 por menos 8 entre 28, otro resultado y así sucesivamente. Tenemos entonces acá la fuerza F va a ser igual a 70 por 12 entre 28, tenemos un resultado de 30, ¿ya? De 30. 70 por menos 8 entre 28, tenemos un resultado de menos 20. 70 por menos 24 entre 28 tenemos menos 60. Muy bien, todo esto por supuesto en libras. Aquí tenemos el vector fuerza F. Lo puedo escribir también utilizando los vectores unitarios. ¿Cómo es esto posible? Miren, de esta manera. 30, como es componente X, entonces tiene que ser 30i menos
20J menos 60K. Es otra forma de cómo se puede escribir justamente el vector F. Bien, ya hemos determinado la expresión de la fuerza F. Ahora lo que nos piden es conocer su dirección. Recuerden que cuando se tiene un vector en el espacio, la dirección ya no se expresa a través de un ángulo, sino de tres ángulos. Ángulos que forma el vector con cada uno con cada uno de los ejes. En este caso vamos a suponer que tenemos obviamente los tres ángulos que se conocen. Vamos a recordar un poco lo que se llama como ángulos directores. Ángulos directores. Si tenemos por acá eje X, eje Y y eje Z, si tenemos por acá una fuerza, digamos una fuerza F, vamos a colocar por aquí una fuerza F, hay un ángulo que existe entre F y el eje X. Hay un ángulo que existe entre F y el eje X. Ese ángulo se le conoce como ángulo alfa. Hay otro ángulo entre F y el eje Y ese ángulo se le conoce como ángulo beta. Y hay un tercer ángulo entre F y el eje Z que es el ángulo gamma. Muy bien, justamente alfa, beta y gamma, que no son otras cosas más que los ángulos que forma el vector F con cada uno de los ejes, se les llama ángulos directores. Y esos ángulos son los que dan la dirección justamente a un vector en el espacio. Vamos a determinar. ¿Cómo se determina? Hay una ecuación ya para cada uno de esos ángulos. Alfa se determina como coseno a la menos 1 o arco coseno de la componente X, vamos a colocar por acá, componente X, entre el módulo de la fuerza. Beta es coseno a la menos 1 de la componente Y. ¿Por qué Y? Porque beta está relacionado con el eje Y. La componente Y, vamos a colocar por acá, sobre el módulo de la fuerza. Y gamma, coseno a la menos 1 de componente Z sobre F. Muy bien, vamos a ingresar los valores para determinar justamente los tres ángulos directores. Sería coseno a la menos 1. ¿Cuánto es la componente X de la fuerza? Mira, la componente X es 30. Sobre. ¿Y cuál es su módulo? Su módulo es 70. El módulo de esa fuerza es 70. Entonces sería coseno a la menos 1 o arco coseno de 30 sobre 70. Acá, coseno a la menos 1 de la componente Y que es menos 20. Se asume el signo si es que es negativo también, sobre 70. Y acá coseno a la menos 1 de menos 60. Si hacemos el cálculo brevemente, el ángulo alfa tiene un valor aproximado de 65 grados. El ángulo beta tiene un valor aproximado de 107 grados. Y el ángulo gamma tiene un valor aproximado de 149 grados. ¿Qué significa esto? Que la fuerza F, la que vemos en la figura, forma 65 grados con el eje X. Forma 107 grados con el eje Y 149 grados con el eje Z. Bien, jóvenes, espero que me hayan comprendido. Ha sido un problema bastante interesante. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.